Algunos les llaman disidencias. Muchos, en esta zona rural del Guaviare, en el sureste de Colombia, les siguen llamando simplemente guerrilla. Casi 3 años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, grupos de guerrilleros que decidieron no dejar las armas aún tienen presencia en al menos 1/3 de los departamentos de Colombia. Los campesinos del Guaviare aún no conocen la paz. Lo único que ha cambiado es que no ha habido bala. Sigue la misma situación que a anterior tiempo, hace 20 años atrás, vivíamos. Eso ha concluido de que últimamente no se puede creer en los acuerdos que hicieron como tal, porque no se ha logrado. Los combates entre los disidentes y el ejército colombiano disminuyeron, pero la presión militar sobre la zona se intensificó. Para el gobierno, las disidencias son grupos armados organizados, es decir, estructuras criminales despojadas de cualquier motivación política. El presidente colombiano, Iván Duque, los calificó de terroristas y prometió derrotarles. Las autoridades y organizaciones cifran las disidencias en unas 2.300 personas en todo el país. En muchos casos, estos grupos heredaron las economías ilegales que manejaban las FARC, como el narcotráfico. La presencia de grupos disidentes coincide con la mayoría de zonas cocaleras de Colombia. Para algunos, mantener el control sobre estas economías fue uno de los motivos para no acogerse al proceso de paz. Sin embargo, no es el único. Un primer motivo que digamos es un poco la falta, no podría ser como una falta de confianza o en el Estado o en el acuerdo, como siempre un rechazo que viene este acuerdo, existe el acuerdo de paz y no queremos nada que ver, pero antes de incluso la implementación. Hay otros que es el tema de plata. Es que unidades de las FARC que simplemente eran encargadas de temas de plata o no eran como las más ideológicas, que con el acuerdo de paz pues realmente la plata les interesa más que la desmovilización. La mayoría manejan las mismas rutas de narcotráfico o las mismas minas. El Guaviare no es una excepción. En esta región, el Frente Séptimo, ahora de las disidencias, controla la economía y la vida social de las zonas rurales, bajo las órdenes del antiguo mando de las FARC, Gentil Duarte. Su ley impera, a veces por encima de la misma ley estatal. Nosotros los campesinos aquí nos toca acogernos y vivir con ellos ahí y respetarlos, porque igual son gente que vive ahí, que tienen sus leyes y que uno como campesino y como vive en estos territorios tiene que respetar las leyes a ellos. Estas leyes pasan por cobrar dinero a la población civil, a modo de impuestos, y por regular delitos como el robo, igual que en época de las FARC. Conversamos con otros líderes comunales y para proteger su integridad modificamos su voz. Le piden plata a los ganaderos, le piden plata a los comerciantes, le piden plata a los que tienen las fincas. Ellos buscan los presidentes de las juntas para enviar los comunicados y eso pues nosotros como líderes nos toca. Hay cosas buenas, que uno no puede decir que tampoco todas son malas, como decir en la vaina de la regulación de violaciones, de robos, de chisme, de drogadictos, de toda esa vaina, ellos controlan mucho esas cosas. Pero también por otro lado hay cosas que también se les va la mano contra el campesino. Y si usted no se acoge a las leyes que ponen ellos, pues uno va a correr riesgos de pronto de desplazamiento, de asesinatos. Sin embargo, algunas voces en las comunidades apoyan la presencia de estas disidencias. En pueblos alejados, donde la única presencia del Estado fue la mano dura del ejército, aceptan el control del grupo armado. Al fin y al cabo, el Guaviare es una zona de dominio histórico de las FARC, y muchos de los actuales integrantes de las disidencias fueron los mismos guerrilleros que antes habitaban la región. En el raudal del río Guayabero, uno de los ríos que sirven de corredor para el Frente Séptimo, quieren vivir del turismo y aseguran que las disidencias les apoyan. Hay mucha gente que no se desmovilizó, quedó igual la FARC en el territorio y ellos todavía están en la zona como tal, pero de igual forma ellos no se van hacia las comunidades a impedirles que trabajen o a impedir que hagan lo que estamos haciendo con el turismo. Al contrario, ellos nos han apoyado mucho y nos han dicho, esa es como su forma de ahora trabajar. Entre el apoyo y la resignación de las comunidades, los grupos armados siguen habitando el Guaviare. Y a pesar del acuerdo de paz, el conflicto aún vive en las orillas del río.